El 25 de septiembre llegamos a Antofagasta, al Nuevo Chile, como le decían algunos. Apenas divisé la costa antofagastina me llamó la atención la resequedad de los cerros, la total ausencia de praderas y vascuecilos y la rugosidad de toda la seca geografía. Pero eso no me importó, ya que por fin, medio año después de iniciar mi aventura, me aprontaba a pisar tierra recuperada y podría decir con mucha propiedad que estaba en el frente de guerra, aunque después descubriría que allí ya no había guerra. Nos preparamos para la larga tarea de desembarcar, que fue muy tediosa, porque en el orden que dieron los jefes de la flotilla el último en realizar la faena sería el Matías Cousiño. Desde un comienzo la ciudad me pareció confusa, ya que con excepción del muelle salitrero y las vías férreas que de él salían hacia la Pampa, el resto, salvo unos 5 o 6 cuadras con edificios y casas de muy bonita arquitectura, eran construcciones de adobe o tablas, en las cuales vivían los miles de trabajadores chilenos, que eran la inmensa mayoría en esa ciudad antes de la ocupación chilena. Al día siguiente, muy temprano, los soldados se dieron a la tarea de ir a buscar forraje para los caballos. Lo consiguieron quién sabe dónde y en cantidad como para 2 días. Unos días después logré lo que tanto deseaba y me presenté donde el sargento mayor Marzán, que dijo que venía llegando en un vapor de carrera, aunque no le entendí su lugar de procedencia. Me saludó muy efusivo y le rendí cuentas de todo lo hecho desde que salí del cuartel de Santiago en agosto. Mientras yo hablaba, él me escuchaba y sonreía y luego me dijo: «Muy bien alférez, lo ha hecho todo bien, pero ahora tiene su primera misión y creo que la sabrá cumplir tan bien como ha hecho todo lo anterior». Recuerdo claramente que mientras pronunciaba esas palabras sentía que mi corazón saltaba y me llené de energía y entusiasmo. Me ordenó que me pusiera a las órdenes de don Máximo Lira, delegado de la Intendencia, y que debía acatar todo lo que él me señalara, ya que mi misión sería escoltar convoys con vituallas para diversos cuerpos que guarnecían la zona. Y esto tómelo muy en serio ya que tendrá que adentrarse en el desierto, me dijo. Don Máximo Lira era un civil muy culto, alto y delgado, de unos 40 años y que vestía de impecable traje café capuchino y corbatín. Estaba trabajando, por lo que después él mismo me contó, en la organización de los abastecimientos y equipos para las tropas. La primera tarea que me encomendó fue guarnecer un convoy de carretas que llevaría provisiones y equipos a las tropas del Chacabuco y del Navales que se encontraban en Mejillones. Una mañana muy temprano, comenzando el mes de octubre, don Máximo nos dio la partida. Eran 30 carretas de fierro, con 2 yuntas de bueyes cada una, además de una tropilla de unas 12 mulas, todas al mando de un empleado de la Intendencia. Como estaba en territorio enemigo, dispuse que cada jinete llevara su carabina cruzada en la parte delantera de la silla y no en el gancho lateral y les aconsejé el máximo de atención en todo momento, ya que les dije algo así como: en cualquier momento nos pueden hacer una emboscada. El primer día de marcha fue largo, extenuante y fatigoso, ya que el sol caía muy fuerte. No había vegetación en donde tomar un poco de sombra ni tampoco agua en parte alguna. Fuimos recibidos con gritos de alegría por los chacabucanos y navales, porque les llevábamos comida, tabaco, vestuario y otros equipos. Tras pernoctar en el campamento de Mejillones, que era bastante más agradable que el de Antofagasta, iniciamos el retorno con el piquete de granaderos, llegando en la mañana del día siguiente. Don Máximo me estaba esperando y después de preguntarme detalles del comportamiento de las carretas y de los problemas que habíamos tenido, me dijo que me tenía listo otro trabajito, consistente en escoltar otra caravana, esta vez a Tocopilla, que estaba a más de 50 leguas de Antofagasta, algo aproximado a los 180 kilómetros. Al volver de ese segundo viaje me enteré de la captura del Huáscar y de las celebraciones que hubo el día del combate en todos los campamentos. Lamenté no haber estado allí para ver algo siquiera de ese tremendo acontecimiento, ya que el Huáscar era el mayor freno para el desplazamiento de todos los buques de guerra y de transporte, por su inmenso poderío, y eso limitaba mucho las operaciones. Lo que más me alegró fue cuando don Máximo dispuso que debía cumplir con la misma orden, pero en la guarnición de Calama. Ello me puso muy contento, ya que allí, además del batallón Cazadores del Desierto,
estaba parte del regimiento Granaderos. Ese viaje a Calama fue el último y allí quedé bajo las órdenes del regimiento y liberado de los servicios que había prestado por casi un mes a la intendencia. Era la segunda o tercera semana de octubre del 1979 y muy airoso, montando a Carboncillo, formé en el escuadrón que inició la travesía de Calama a Antofagasta. Se decía que el comandante Llávar estaba allí haciendo los arreglos para el embarque del regimiento más al norte. Se hablaba de Iquique, de Pisagua y algunos, hasta de El Callao. En un lugar, cuyo nombre se me escapa, se hizo faena general de herraje, ya que toda la caballada estaba mal de herraduras y cada cual tuvo que preocuparse de su caballo, ya que los herradores o mariscales no daban abasto para hacer rápido el procedimiento. Los pocos días que pasé en Antofagasta fueron entretenidos y placenteros, ya que pude sostener largas charlas con Abelardo Urízar y Demetrio Polloni, a quienes había conocido en Santiago. Estábamos viviendo quizá la última semana de octubre de 1879, cuando nos llegó la orden de alistarnos para embarcarnos más al norte. En realidad, esta noticia me alegró por el hecho de tener la oportunidad de ir a combatir. También por dejar esta vida de campamento que había afeado Antofagasta, llenando sus calles de hediondez, hacinamiento, borrachos de uniforme y de civil y demasiadas ramadas de remolienda. Lo importante es que ya estábamos en marcha. En el muelle y en todos sus alrededores, haciendo preparativos para embarcar, habría unos 10.000 soldados, más de 1.000 caballos, 2 o 3 ambulancias completas con sus mulas, sus carruajes y todos sus baúles con los implementos médicos, además de infinidad de bultos de equipajes y vituallas de los regimientos y cuerpos que allí se concentraban. Ya sabía lo difícil que era embarcar caballada. Luego de bajarlos mediante tecles manuales a los lanchones venía la segunda fase, que era la navegación hasta el buque. Generalmente era de unos 500 metros más o menos, interminables por los peligros que representaban los animales que se movían por su nerviosismo. Después venía el acoderamiento con el buque y allí volver a ponerles los arneses de tela y subirlos a cubierta con un tecle y luego bajarlos a las bodegas, situadas en las oscuras profundidades del buque, donde debían ir bien instalados y casi inmovilizados para evitar que el navío se desestivara. Sin embargo, en los momentos previos a embarcarnos, fui notificado de algo que me causaría pena y mucho descontento. Informaron que la segunda compañía no sería embarcada y que deberíamos marchar a Calama para permanecer allí de guarnición vigilando los movimientos de las tropas bolivianas. Consternado y molesto, pude ver cómo la flotilla se alejaba de las costas de Antofagasta y, en esos buques, mis compañeros granaderos que iban a la aventura, mientras yo marchaba al inhóspito pueblo altiplánico. En la madrugada del día 2 de noviembre llegamos a Calama, donde fuimos objeto de muchas bromas de los integrantes de la compañía que allí se habían quedado. En realidad era una vuelta de mano, ya que nosotros nos habíamos burlado de ellos diciéndoles que los dejábamos a cargo de los indios mientras nosotros marchábamos al verdadero combate. Pero allí estábamos de regreso, cabizbajos y avergonzados. Después de la extenuante marcha pasamos al descanso, pero no podía dormir, ya que de golpe se me vinieron a la cabeza todas las historias tantas veces leídas del glorioso combate de Iquique, las menciones a Prat, Serrano y Aldea. En Calama permanecí, junto a mi piquete, algo más de un día, tiempo en el que solamente me dediqué a rumiar mi pena de haberme quedado en este solitario lugar altiplánico, mientras gran parte de mis compañeros estaba empeñado en épicas luchas en Tarapacá. El clima era muy agresivo, ya que en el día hacía un calor seco insoportable y apenas los rayos del sol se retiraban comenzaba a hacer un frío muy penetrante que incluso escarchaba las techumbres y los muros de piedra, y eso que estábamos casi al borde del verano. Todo lo solitario que me parecía Calama quedó chico cuando recibí la orden de irme con mi gente mucho más al oriente, casi en las más altas estribaciones de los Andes, a un pueblito llamado San Pedro de Atacama. Los primeros días de noviembre de 1879 llegué con mis 20 jinetes a San Pedro de Atacama, luego de una agotadora marcha desde Calama, que me parece se prolongó por más de 2 días.
Esta cabalgata la hicimos formando parte de una agrupación de infantes del batallón Cazadores del Desierto que iba al mando de su jefe, el comandante Hilario Bucá. Al llegar al pueblo, el comandante Bucá me nombró juez civil de Atacama, con jurisdicción sobre Calama, San Pedro, Toconao, Peine y otros pueblos aledaños. El citado oficial, luego de entregarme el mando de 20 infantes de su batallón, retornó al día siguiente a Calama, con lo que me convertí en jefe militar y juez de esta alejada plaza. Sin embargo, fue muy poco mi trabajo como magistrado, ya que durante el tiempo que permanecí en la zona no hubo mayores temas que juzgar, excepto triviales pleitos entre vecinos y algunas demandas por usura contra algunos comerciantes. Uno de los primeros grandes patrullajes lo emprendí una semana después de nuestra llegada. Me hice acompañar por 5 jinetes. Llegamos hasta las orillas de esa gran maravilla llamada Salar de Atacama, enorme lago muerto en pleno desierto, situado al sur de San Pedro. Cuando decía que para mí el lugar y su gente me parecían enigmáticos, era porque con el correr de las semanas fui compenetrándome de la forma de vida de esa gente, entendiendo algunas pocas palabras del Kunza, que era su idioma, y conociendo la extraordinaria adoración que hacían del majestuoso volcán Licancabur, que en su idioma significaba pueblo de arriba. Aprovechando la invitación del viejo Gaspar y acompañado solamente del soldado Acevedo, nos fuimos con el anciano y 2 indios más a conocer el pueblo de más arriba. Fue una marcha fatigosa, ya que la altura nos afectaba a nosotros y a nuestros caballos. Sin apurar demasiado a Carboncillo, al cabo de 2 largas jornadas, llegamos a una altitud que estimo de unos 4.500 metros, donde quedé deslumbrado. Me enteré, mientras bebía chicha de maíz con pusitunga, de antiguas leyendas que hablaban de bodas entre los atacameños en el Cerro Quimal, como a unos 100 kilómetros hacia el poniente del Licancabur. También supe de los anuncios de desastres que hacía el gran volcán cada muchos años, manifestados cuando la sombra del Licancabur cubría por breve tiempo al Cerro Quimal. Cuando eso pasaba, miles de indígenas ascendían hasta el Licancabur y realizaban ritos, consistentes en el encendido de grandes fogatas en el cráter mismo y el sacrificio de un menor de 5 años de edad, que luego lanzaban a la laguna que había en el cráter. A esas peregrinaciones, que aún se realizaban, llegaban miles de atacameños desde lejanas tierras, porque ese era precisamente el lugar más sagrado de su cultura, nunca dominada por los incas ni por los españoles que los habían conquistado más de 3 siglos atrás. Cuando el viejo miraba la cercana cumbre del volcán se le notaba como hipnotizado, vigorizado, y eso me llevó a entender que estaba en esos momentos viviendo entre hombres pertenecientes a una milenaria y misteriosa cultura. De pronto me dijo: usted, señor jefe, es de los antiguos y, si me cree lo que le digo, entonces cuando esté demasiado fatigado de la mente o del cuerpo, deténgase en estos páramos desiertos y lleve la mirada hacia las cumbres más altas, déjela fijada allí hasta que pierda la noción del tiempo y verá cómo vuelve a usted el vigor y la energía. Si me cree y alguna vez lo hace, se acordará de mí. El día 24, a la hora convenida, 6 soldados se encargaron de adornar las vigas, candelabros y los bajos del altar con unos 100 ramos de albahaca, y la antigua iglesia quedó impregnada con ese olor que más me hacía rememorar las navidades anteriores, especialmente aquellas de niño. Fui el primero en llegar a la iglesia para confesarme, y cuando me paré del confesionario vi que tras mío estaba esperando la mitad de los granaderos y todos los infantes del Cazadores del Desierto, mientras el resto cumplía con sus roles de guardias. Vi a los toscos hombres como niños, con los rostros curtidos por el abrasador sol y el límpido viento cordillerano. Sentí cariño y pena por ellos, ya que pensé que si esta fecha era difícil para mí, para ellos lo debía ser mucho más, ya que la mayoría de ellos eran casados y seguramente sentían una tremenda nostalgia por sus hogares. Faltando una media hora para la medianoche y vulnerando los reglamentos, llegamos todos con nuestros mejores uniformes hasta la iglesia. La única precaución que adoptamos es que concurrimos con nuestras carabinas y dejamos a un soldado, que dijo que no era muy cristiano, cuidando el cuartel, nuestras pertenencias y la caballada. Mientras permanecía en el exterior del templo miré largo rato hacia el cielo.
Las miles y miles de estrellas se veían tan cerca que parecía que se podían pinchar con la punta del sable. Sentí muchas emociones, tristeza, melancolía y recordé algunas navidades en Chile. El 18 de enero de 1880, después de casi 3 meses de estadía, abandonamos San Pedro de Atacama, enfilando nuestra columna hacia Calama. No sé si sentía alegría o tristeza, pero lo único que tenía muy claro es que la larga permanencia en estos páramos me había servido mucho en todo sentido. El día 20 muy de madrugada llegamos a Calama y allí nos encontramos con la gente del Granaderos que permanecía en esa guarnición al mando del capitán Amador Larenas. Nuestra estancia en Calama no duró más que un par de días, tiempo que fue empleado para interiorizarse de los acontecimientos de la guerra y para herrar caballos y reparar aperos y sillas. Así fue como me enteré del gran desembarco en Pisagua, ocurrido los primeros días de noviembre del año anterior, del heroísmo de Torreblanca y del marino Barrientos y de cómo, en medio de una lluvia de balas, se trepó hasta la cima de los cerros. Me enteré que Tarapacá había significado una verdadera carnicería para nuestro ejército y también me contaron que en esa sangrienta batalla habían. Sin embargo, no hubo mucho tiempo para lamentarse, ya que el 21-22 de enero, nuestra unidad al mando del capitán Larenas inició una larga travesía hacia el norte. La cabalgata alcanzaría algo así como 600 kilómetros, ya que deberíamos cubrir la distancia entre Calama e Iquique, que estaba ocupado por tropas chilenas desde fines de noviembre, pasando por La Saña, Quillagua, Huatacondo, Pica, Pozo Almonte y Alto Hospicio. Esa marcha no tuvo más detenciones que las reglamentarias para aprovechar el frescor de la noche y seguimos casi hasta las 10 de la mañana, unas 14 horas de cabalgata lenta pero regularmente sostenida. A esa hora empezamos a divisar el verdor del lindo valle de Quillagua, situado al fondo de una profunda quebrada, por la que corría el generoso y vital Loa, que era un río muy extraño, ya que se repartía en diversos brazos y hacía un recorrido totalmente atípico, por lo que aparecía por distintos valles o quebradas. De noche, como era lo habitual, iniciamos la marcha hacia Huatacondo. Una noche entera de cabalgata, más la mañana completa del día siguiente, con un alto al amanecer para que hombres y caballos repusieran energías, se necesitaron para llegar al pueblo de Huatacondo, que pronto pasamos a llamar Pueblo Hidalgo, ya que nos percatamos que a diferencia de otros villorrios de la zona, acá no había indios, sino que los pocos pobladores eran todos descendientes de españoles y la mitad de ellos llevaba el apellido Hidalgo. Recuerdo que un cabo nos dijo que a él se le había quitado la sed porque se había bebido sus orinas a las que había echado una pizca de sal. Lo encontré una cochinada, pero a medida que pasaban los minutos le hallaba cada vez más sentido a lo que había hecho. Vergüenza da decirlo, pero cuando sentí ganas de orinar lo hice de pie junto al caballo y dentro de una de las caramayolas. Le eché un poco de sal del morral de raciones y bebí un sorbo con mucho asco, pero sentí tal alivio, que me la tomé de una zampada. El puerto de Iquique era realmente bello, con veredas de tablones, casonas muy bien diseñadas, construidas con pino oregón, de 2 y hasta 3 pisos, con muchos balcones y muy suntuosas, producto de las grandes ganancias por el guano y el salitre. Al día siguiente de nuestro arribo, un oficial del Esmeralda de apellido Alcalde nos llevó al cementerio y nos mostró las tumbas de los tripulantes de la gloriosa corbeta Esmeralda. El desembarco en Pisagua no presentó ninguna dificultad, aunque por todas partes aparecían las muestras del duro combate registrado el 2 de noviembre del año anterior. Se podían apreciar las calles con casas semidestruidas por los incendios y los proyectiles de la artillería naval y el muelle chamuscado por el salitre que se inflamó con los tiros y ardió, según dicen, varios días. Llegamos a Jaspampa por la tarde de aquel día. El lugar era aplastante. Marchando hacia el este, la quebrada de Jaspampa quedaba situada al lado izquierdo de la línea del tren, a una profundidad de unos 60 metros. Hacia el noroeste se divisaban solo cerros estériles, excepto por sus riquezas minerales, y a lo lejos, con cielo despejado, se alcanzaba a distinguir algo de la costa.
Pero una vez dentro de la quebrada de Jaspampa no se veían más que cerros de tierra hacia todos lados, ya que la gran grieta era sinuosa, por lo que en las 4 direcciones no se apreciaban más que farellones resecos. Generalmente, muy de madrugada, salía un oficial con unos 20 jinetes y regresaban en las últimas horas del día. 8 o más horas de cabalgata, con un par de horas de reposo para hombres y caballos entre medio eran agotadoras, pero además muy tensionantes, porque imaginábamos que el enemigo hacía lo mismo que nosotros y en cualquier momento podíamos encontrarnos frente a frente. Por esos días llegó el coronel Sotomayor, al que ya había conocido en Antofagasta, y hubo muchas reuniones con los oficiales jefes y con los encargados de la intendencia. Por esa fecha partieron hacia San Francisco varios cuerpos de infantería, artillería y caballería para reforzar la posesión de la Aguada de Dolores y continuar los adentramientos en la Pampa en busca de restos del ejército enemigo. Por esos mismos días partió de expedición la primera compañía del tercer escuadrón del regimiento Granaderos. Fue hacia el caserío de Aroma y en los 3 o 4 días de recorrido que hicieron por el desierto solo encontraron armamento y municiones escondidos en un tambo y a poca distancia de allí capturaron a un sargento peruano, que llevaron de regreso al campamento. En esos días permanecí de guarnición en Santa Catalina. Promediando febrero me tocó el turno nuevamente, en esta oportunidad en la unidad mandada por el capitán Larenas, con la que nos reunimos en el agradable poblado de Tiliviche. De allí salimos con los primeros rayos del sol. Nuestro destino era llegar lo más al norte que pudiéramos, observar la actividad del enemigo y entorpecer marchas de pequeños cuerpos. Alrededor de las 10 de la noche partimos rumbo a Camarones, llegando a sus proximidades al amanecer. Con mucho sigilo estábamos observando la quebrada desde sus laderas, cuando un soldado que había desmontado y llevaba a su caballo tirando de las bridas descubrió a un par de centinelas peruanos que conversaban y fumaban a unos 100 metros del sitio en que nos hallábamos. Pero por mucho que fuera nuestro cuidado en no dejarnos ver ni oír, no hay que olvidar que andábamos con caballos, que inconscientemente hacen más ruidos que un ser humano, lo que llevó a los centinelas a descubrirnos, y uno de ellos, levantando su fusil, nos apuntó y disparó un tiro, pero en segundos cayó fulminado por unos 4 balazos que le disparó igual número de granaderos desde distintas direcciones. El otro centinela, al ver a su compañero caído, lanzó lejos su fusil y corrió hacia donde estaban 3 soldados apuntándolo con sus carabinas y se arrodilló ante ellos clamando piedad y diciendo que él no tenía nada contra nosotros. El camino de Camarones a Tiliviche se me hizo corto, no obstante cabalgamos prácticamente todo el día. Iba satisfecho, porque por fin había participado al menos en una escaramuza y hasta había disparado, no sé contra quién, pero lo había hecho. Fue en estas travesías por el desierto en que aprendí que cuando hay comida hay que comer y cuando no la hay, simplemente aguantarse, aunque te pongas de mal genio. Así cobró en mí mucho valor la popular frase de la tropa que decía, el soldado tiene que tener 2 comidas y 2 sueños adelantados, ya que te servirán cuando no tengas que comer ni tampoco puedas dormir. Eso lo practiqué siempre, a contar de esos tiempos. Y así, iniciando la última semana del mes de febrero del 1980, volvimos a reunirnos con el grueso del regimiento en Santa Catalina. Cuando regresamos había una gran actividad en el vivaque, ya que varios hablaban de que pronto volveríamos a Pisagua para embarcarnos hacia el Callao, porque los peruanos y bolivianos estaban muy desunidos entre sí y ambos países tenían nuevos gobernantes. Ese mismo día me correspondió, junto a mi escuadrón, la salida hacia Jaspampa. Pasamos por Dolores. No había estado en ese lugar, donde se libró la batalla de San Francisco, e hicimos un recorrido divididos para revisar la zona. Grande fue mi repulsión cuando recorriendo hacia el noroeste de los cerros en que se verificó el terrible combate, divisé a decenas de perros vagabundos que se peleaban a mordiscos los cadáveres o restos de combatientes de los 2 bandos que habían logrado sacar de las sepulturas en que fueron enterrados 3 meses antes. Seguía pensando en lo que había presenciado en San Francisco con los cadáveres de chilenos, bolivianos y peruanos que eran disputados a pedazos por perros semisalvajes. Me preguntaba cuánto había detrás de esos despojos. Todos eran hijos, hermanos,
muchos de ellos padres y sus seres queridos jamás habrían imaginado en lo que terminarían sus cuerpos. Esos pensamientos me perseguían cual alucinaciones, pues ahora me doy cuenta de que ya era presa de una fuerte fiebre. Lo último que recuerdo es que mis compañeros me llevaron a una de las ambulancias de la tercera división, a la que pertenecía el Granaderos, y allí estuve 1 o 2 días, hasta que desperté muy debilitado, a bordo de un buque de transporte. Me enteré que el navío era parte de un convoy que iba más al norte, a desembarcarnos para una nueva aventura.